Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, estamos en un nuevo programa, el número 131. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos esperando que se nos junte Daniela, pero vamos a comenzar así mismo. Y comenzamos porque, Osvaldo, vamos a comenzar haciendo una efemérides, ¿qué te parece? Sí, un recuerdo que no hacemos habitualmente, ¿no? Pero bueno, creo que la fecha lo merita. ¿Y de qué vamos a hablar? A ver, contanos. Y de hace 100 años que nació Evita en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, hija natural se decía en esa época, pues no fue reconocida por el padre, hasta un poco más grande, pero bueno. Y después vino toda la historia, que sin embargo no fue tan extensa la vida de ella. Si uno piensa 100 años, o sea, cualquier persona podría vivir 100 años, y sin embargo ella a los 33 años ya fallecía. Y pasaba para la historia, ¿no, Osvaldo? Sí. Mira, te propongo que escuchemos un relato breve, ¿no?, de la vida de Eva Perón, contado por Pinky. Y después continuamos, ¿qué te parece? Dale. Eva Perón, Evita, nació un 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Era el quinto hijo de la unión de Juan Duarte y Juana de Ibarguren, que no estaban legalmente casados, porque él mantenía otra familia en Chivilcoy. Cuando Eva tiene 11 años, la familia se traslada a Junín, donde la madre atiende una pensión. Es un lugar respetable, al que van a almorzar todos los días el director del colegio secundario local y el jefe del destacamento militar de la zona. Hombres que luego se casarán con 2 hermanas de Eva. Pero, ¿y ella? Ella tenía ambiciones. Lo que no era común en una mujer de esa época, y menos en ese lugar. A los 15 decide venir a Buenos Aires a probar suerte. Quiere ser actriz. No se sabe si vino sola, con su madre, con el cantor de tangos Agustín Magaldi. Lo cierto es que lleva una vida muy independiente, característica que conservará toda su vida. Igual que su entrega al trabajo. Solo tiene 16 años cuando debuta en el Teatro Comedia en una compañía encabezada por Eva Franco. 8 años después, firma un contrato estable con Radio Belgrano que dirige Jaime Yankelevich y ya puede mudarse a Barrio Norte. Yo fui quien decidió mi suerte, porque pude elegir cualquier honor o quemarme en el fuego del gran esplendor, o bien vivir mi juventud. Trabaja en una película que se llama La Pródiga y hace un programa por radio donde interpreta a grandes heroínas de la historia. Estaba marcando el sendero por el que caminaría después.
Es una actriz conocida, tapa de Antena, de Sintonía, otra revista famosa de la época, cuando en 1944 conoce al coronel Perón. En un acto en el Luna Park, parte de una campaña destinada a juntar fondos para mitigar el desastre del terremoto de San Juan. Él es viudo, hace años que estudia al país y se siente predestinado a hacer algo por él. Por primera vez, encuentra una mujer en cuyos ojos se comprende. Ella se enamora. Siente que a su lado su vida puede cobrar un significado mayor. Y cuando en las vicisitudes del 17 de octubre, él decae por un instante y le escribe ofreciéndole matrimonio e irse a vivir al sur, ella le dice que sí y que no. Será su esposa, pero él deberá luchar hasta concretar sus sueños. Cinco días después del 17 de octubre, se casan. Ella tiene 26 años, él 50. Perón llega a la presidencia y Eva deja la vida de artista. Crea la Fundación Eva Perón, donde se pasa largas horas atendiendo los reclamos de los pobres, hasta la madrugada. No duerme, casi no come. Aquí nace la compañera Evita. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y antiguitas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Sabemos que estamos ante el líder de los trabajadores y líder de la patria misma, porque Perón es la patria. Aquí comienza el mito. La ayuda social, su figura como puente de amor entre Perón y el pueblo, la lucha feminista, esas son sus banderas. En 1947 viaja a Europa. Cuando vuelve tiene las ideas más claras que nunca. Apoyándose en el movimiento obrero, tratará de llegar al poder. Pero, en agosto de 1951, renuncia a la vicepresidencia de la República, pese a que todo el pueblo quería su candidatura. ¿Es por presión de los militares o porque ya le queda poco tiempo de vida? Esa es otra historia. Hoy quiero hablar al pueblo de Argentina y anunciar que renunciaré a honores y cargos que por él acepté, mas no estoy triste, soy mujer, mi misión es seguir acercando al pueblo. El amor de Perón. Cuando Evita decide hacer suyo el libro que le escriben, La razón de mi vida, donde aparece idealizada, está claro que está alimentando su propio mito, el de que es la abanderada de los humildes. Una Evita que decía: he de caer, pero caeré al frente de mis descamisados. Es la violencia del amor, un amor con errores, pero de una gran entrega. Evita, una de las pocas heroínas de la humanidad de condición humilde. Su desaparición dejó un hueco que nadie volvió a llenar, precisamente en el corazón de los humildes, que todavía la veneran. No llores por mí, Argentina, te aseguro que vas conmigo. Será difícil volver a verte. Soy la Argentina, lo seré siempre.
Bueno, Osvaldo, ¿qué te pareció? No, realmente un muy buen recuerdo y de alguien que si bien empezó su carrera durante el segundo gobierno del peronismo, cuando empezó la primera transmisión televisiva, justamente se enfocó la imagen de Evita en esa primera transmisión. Pinky empezó en esa época, pero después ha tenido un camino que lo ha ido separando de ese inicio y que ahora que vuelve a hablar de Evita, ¿no? Que bien. Y vos sabés que justamente recordaba cómo hay cosas que marcan. El año pasado, el 14 de mayo del año pasado, en el pueblo donde nació Evita hay un equipo de fútbol que se llama Sarmiento de Junín, cuyo estadio se llama Eva Perón. Y en ese mismo estadio, por una decisión de la Previde, que es la Organización de Prevención de la Violencia, que si la previene así no me extraña cómo está la violencia, prohibió que se pusiera una imagen de Evita en la cancha porque decía que era una imagen política, siendo que el estadio se llama Eva Perón, o sea, no tendría ninguna connotación. Cómo las cosas van cambiando y cómo algunos frutos de la intolerancia evitan este tipo de cosas. Sí, a mí me gustaría apuntar un poco eso que estás diciendo de la intolerancia y después hablar un poco del oportunismo. Intolerancia como la que ha padecido Eva Perón, tanto en vida como en la muerte, creo que muy pocas personas han pasado, ¿no? Los 17 años que el cuerpo embalsamado de Evita anduvo por el mundo sin saber a dónde estaba. Creo que fue algo no solamente nefasto, sino tétrico, ¿no? O sea, realmente de una maldad impresionante. Eso, andar con un cuerpo por todo el mundo, viajando con un cadáver embalsamado por todo el mundo, simplemente para que el pueblo no la pudiera ver, no la pudiera rendir un homenaje. Y sin contar la cantidad de bustos de Evita que se han destruido y bueno, y en Rosario, hace 2 semanas atrás, ahí donde es la esquina de Ovidio Lagos y Eva Perón, Sí, que justamente es la esquina del cementerio La Piedad, ¿no es verdad, Osvaldo? sí, sí. Bueno, el gobierno de la municipalidad de Rosario, del Partido Socialista, supuestamente progresista, tapó una pintada que ya tenía más de 10 años en referencia a Eva Perón. Es interesante, ¿no, Osvaldo? Ni siquiera una pintada se deja que Sí, se mantenga. sí. Al igual que la imagen que tiene el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ex Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Tenía una imagen de Evita que daba a la avenida 9 de Julio y algunos de los proyectos era que querían sacarla, ¿no? Como la intolerancia todavía sigue esa intolerancia que como vos bien dijiste, la tuvo en vida y como la tuvo después de muerta y sigue todavía, parece que es una verdadera grieta, ¿no? Y es interesante también el oportunismo marcarlo aquí, Osvaldo, porque justamente para el centenario se va a realizar en la ciudad de Los Toldos, donde nació Evita, en la provincia de Buenos Aires, un homenaje. Y adivina quién va a presidir ese homenaje: la gobernadora Vidal. Bueno, ¿qué identificación podrá encontrar la gobernadora Vidal con Evita, no? Si tomamos una retrospectiva histórica y estudiamos las agresiones y las desvalorizaciones que tuvo Evita en su vida, vemos que no solamente fueron críticas que hizo la oligarquía, la sociedad rural, los militares, la derecha, pero asociada a la crema innata de una raíz patriarcal, porque los ataques eran hacia su sexualidad, hacia su pasado, había una Evita a la corrida, cosas de una agresión y de un desprecio muy grande, que bueno, un poco haciendo una comparación con tantos años de diferencia con la presidenta Cristina, también se hace un ataque a la sexualidad de las mujeres que están en política y que representan causas populares. Me parece que también ella en ese momento encarnaba la figura de la mujer emparentada al amor romántico, era todo por la causa del general, el general era todo, ¿no es cierto? Si bien ella tenía una actividad individual que tenía que ver con la solidaridad, con el trabajo con los pobres, con la Fundación Evita Perón, pero hasta dónde no estuvo en ese lugar asignado por el patriarcado a las mujeres que están en la casa cuidando a los hijos. Ella estaba en la fundación cuidando simbólicamente sus hijos, que era el pueblo, digamos, los cabecitas negras. La figura de Evita, odiada por la oligarquía y amada por el resto del pueblo,
representa de alguna manera esa figura de la mujer que está en el segundo lugar. Pero en ese contexto histórico ella hizo un salto, digamos, ¿no? No fue una primera dama que solamente vestía trajes y recorría el mundo. Tuvo una presencia muy grande en el 17 de octubre. No podemos negar el germen de una era nueva, que por eso en el partido, digamos, en el partido peronista, a pesar de todo, la rama femenina se pudo, digamos, gestar y tuvo mucha, digamos, injerencia, que en otros partidos tradicionales no. Yo estoy pensando inclusive, Daniela, que lo que se conmemora como un avance, que lo fue, claro, que lo fue, que ahora se tiene que avanzar más, ¿no? En los años 90, que era el 33% de los cargos electivos para las mujeres, ya lo había conseguido dentro del partido peronista la rama femenina al mando de Evita Perón. El 33% de los cargos electivos del partido justicialista eran mujeres, ¿no? Eso fue en las elecciones del 52. No podemos pensar el partido peronista sin Evita, que hace una diferencia absoluta con el compromiso social. Sin Evita la cosa hubiera sido diferente. Por eso el canto "Si Evita viviera" sería Montonera. No lo podemos pensar desde otro lugar, ¿no? Después, yo creo que más todavía, si Evita hubiese vivido, creo que no hubiese habido un golpe del 55, porque ella en el 51, una de las peleas que tiene con Perón es que cuando le dice fusilalo a los que hicieron el golpe, dice no, son todos compañeros de arma, diríamos, y no los quiere fusilar. Y entonces eso significó que no hubiera golpe, que yo creo que no hubiese habido golpe de seguir Evita. Por ejemplo, no hubiese habido peronistas, entre comillas, como el Turco, ¿no? Que hubiesen tenido porque el partido, ella era la rama, como bien dijiste, los montoneros se sentían identificados porque era la rama progresista, la rama de izquierda, diríamos, del partido. Sin ir a lo que podría haber pasado, vamos a lo que realmente pasó. Desde los fines del siglo XIX ya hubo muchas tentativas, y algunas con éxito y otras no, para conseguir el voto femenino. Pero bueno, las leyes siempre se mantuvieron postergadas, o pasaban en la Cámara de Diputados y no pasaban a los senadores, o perdían el estado legislativo. Fue Evita la que consiguió el voto femenino recién en las elecciones del 52. Pasó más de medio siglo para que eso sea efectivo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción entonces, vamos a escuchar a Molotov con Anita Tijoux. ¿Vamos? Ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso del periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial, y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque tú y creíamos todos los mexicanos sentimos trabajo pagado y honrado, y te dimos un arma para cuidarnos, y el arma que usas la usas para robarnos. Ya que quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendremos que tirar bombero. Solo te van a dar a tole con el dedo, y en la fila del departamento de quejas te paras con un mar de secretarias pendejas, y el siguiente en la fila, y así te la pelas. Pero el bono
seccional nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Hit me. Ok, México y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa, nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueños de diario, de tele y de radio. Que puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualmapulito, Tijuana en resistencia, tanques a la patria. Que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra, que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cae, yo no levantamos, papi. So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Hit me. Quiero pegar, 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 pegar y con la bala pagar. Quiero pegar, 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 pegar y con la bala pagar. So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, seguimos entonces con el programa. Sí, Vamos ¿eh? adelante. Hoy hemos hablado bastante de Eva y no hemos hablado de algunas cosas que han ocurrido tanto en Argentina como en Brasil. Y lo primero que se me ocurre ahora es poner una noticia de terror que viene de acá, de Brasil. Pero también podríamos poner coincidencias, ¿no? Porque significa la discrecionalidad que emplea, digamos, el gobierno de Jair Bolsonaro con el reparto del dinero para los medios de comunicación. Lo que pasa es que en Argentina siempre se ha beneficiado, o sea, Macri ha beneficiado básicamente al grupo Clarín, ¿no es verdad, no? Sí, sí. Clarín La Nación. Claro, Clarín La Nación en ese tándem, pero básicamente mucho más al grupo Clarín. Ahora, el gobierno de Bolsonaro ha dado 63% más de dinero para que el año pasado para las empresas de comunicación, pero hubo una redistribución de ese dinero. Y la Globo, que era, digamos, la que más se llevaba dinero de esta partida, ahora pasó a un tercer lugar. Primero, entonces, la asociada al gobierno de Bolsonaro, la Red TV del Partido Evangelista, ¿no? De Edir Macedo, que fue el aliado en la campaña electoral. En segundo lugar, el SBT, que es de Silvio Santos, un comunicador social que siempre estuvo al lado del poder y que ahora está con Bolsonaro, y Bolsonaro está por lo menos ya ha dado 3 o 4 entrevistas exclusivas a este canal. Y en tercer lugar viene la Red Globo. Entonces aquí empieza un poco la política látigo y chequera, ¿no? ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, ¿cómo se puede ver en hechos políticos concretos? La Red TV, que es otro canal de televisión bastante menor, de mucho menos porte, le pidió al Supremo Tribunal Federal
que le permitiesen hacer una entrevista con Lula da Silva. Entonces se realizó, eso fue el viernes 3, y lo iban a transmitir el sábado 4 en el noticiero de las 7:30 de la tarde. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, como ahora se va a hacer la segunda partida de ese dinero de la pauta publicitaria, se autocensuró. No lo pasó. Entonces esa entrevista... A ver si pedía pauta. Claro, para congraciarse con el gobierno y recibir un poco de pauta, ¿no? Mire si tenía miedo a ser punida. ¿Sí, Daniela? No, eso te iba a preguntar, ¿cuál era lo que recibía a cambio? Ahora ya entendí. Claro, y va a ser transmitido ahora por la BBC el día 11 de mayo, porque supuestamente era una cosa en conjunto con la BBC. Y bueno, puse la excusa de que en realidad nunca estuvo programado pasarlo por su canal y sí servir de intermediaria para la BBC de Londres. Una buena excusa, ¿no? ¿Y la pauta son montos muy grandes, Ramiro? Acá en Argentina son importantes los del Estado. Bueno, mira, este trimestre que pasó, ¿no? Los 3 primeros meses del año fueron 75 millones y medio de reales. Algo así como unos 20 millones de dólares. Ajá. El año pasado fueron casi un poquito más de la mitad, fueron 44 millones y medio. Pero en el 2017 fueron 35 millones. O sea que si comparamos del 2017 para ahora, ahí casi más que duplicó, ¿no? Sí, sí. O sea, esa idea de que vamos a ser un gobierno de austeridad, bueno, se fue por los aires, ¿no? Eso es lo que informa la SECOM, ¿no? La Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia. Fuera de los ministerios y fuera de lo que gastan las compañías estatales. O sea que es mucha la plata. Siempre la que más recibió fue la Globo, ¿no? Este año es la primera vez que queda relegada al tercer lugar. No sé cuál será el criterio para eso, porque el criterio que siempre se utilizó fue un criterio técnico, así, técnico entre comillas, ¿no? Porque supuestamente se le daba más pauta a los que más tenían audiencia, ¿no? Pero esa audiencia la mide Ibope, que es una empresa privada en la cual poca gente confía, ¿no? Entonces se han hecho muchas demostraciones para saber que la Globo no debería haberse llevado tanto durante todo este tiempo. Bueno, ahora se va a llevar menos, pero en compensación se van a llevar más las otras emisoras que tienen mucha menos audiencia. Sí, sí. Vamos entonces ahora con otra noticia de Argentina ahora, que podemos también decir que es una noticia de terror. Y bueno, tiene que ver un poco con todo esto que se denomina la cloaca y las causas con D'Alessio. Eso, ¿no? Y tiene que ver ahora, ya ha llegado, digamos, hasta la instancia máxima jurisdiccional de la Argentina, el espionaje a la corte, ¿no? El socio de Rosenkrantz, del juez Carlos Rosenkrantz, confirmó que, digamos, la banda que integró Marcelo D'Alessio, que ya habíamos hablado en los programas anteriores, que era este falso abogado, medio espía, medio agente inorgánico de algunos servicios de inteligencia americanos, que extorsionaba y que se ha encontrado su huella en otras causas muy mediáticas, también hizo espionaje sobre miembros de la corte, ¿no? Gabriel Bursat, que era el socio del estudio de Carlos Rosenkrantz, declaró ante el juez Ramos Padilla y le exhibieron un listado de sus viajes al exterior y, bueno, muchas cosas más que eran fruto del espionaje, ¿no? Entonces eso me parece que es realmente algo bastante complicado, ¿no, gente? Sí, que inclusive está hablando de Carlos Rosenkrantz, que vendría a ser la espada dentro de la corte más favorable al gobierno. Ellos mismos avalaron las tareas de D'Alessio haciendo espionaje al presidente de la corte, ¿no? Sí, es verdad. Y esto, si nosotros lo pensamos a la luz de los escándalos que están saliendo, como por ejemplo lo que ha pasado con el otro juez, que lo han destituido por presiones, ¿no?, del propio ministro Garabano, al que le piden el juicio político, medio como que estamos viendo que hay un gran problema dentro de la justicia argentina, ¿no? Un problema donde hay espías, servicios de inteligencia, mejor dicho, ¿no?, que están trabajando junto con periodistas y junto con operadores del derecho.
Al respecto se le pidió el juicio al ministro de Justicia Garabano, ¿no? El bloque de diputados del Frente para la Victoria le pidió el juicio justamente porque lo apretaron al ex juez Rosansky, ¿no? Sí, ahí va, tiene grabaciones. A uno que llamada, pusieron ellos mismos. Rosansky no lo pusieron ellos. No, Rosencrantz, el que pusieron ellos. Rosansky era de primera instancia. Perdón, claro. Sí, es parecido, el apellido aparte es muy parecido. Rosansky también al otro juez. Freiler, son los dos jueces que apretó el Ministerio de Justicia. Otro que lo apretó, un famoso amigo acá de este programa y amigo nuestro, Osvaldo, lo conocemos de la época de nuestra juventud, ¿no? Es el juez Luis María Cabral, ¿no? Que es el juez. Sí, que está por los magistrados en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, sí, ¿no? Y el que le dije, bueno, mirá, si aceptás las cosas porque si no te hacemos la jubilación rápida, ¿viste? Y porque justamente esto tenía que ver con el caso de Fariña, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes saben mejor que yo eso del mediático que estaba acusado en una causa y después salió denunciando todo el escándalo de la obra pública, ¿no? Y después estaba totalmente coachado. Sí, educado y alfabetizado en el derecho administrativo porque no sabía de nada. Era simplemente que hablara en contra del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Y después resulta ser toda una mentira, ¿no? Aparte tenía buena memoria porque le pasaban los datos por el correo electrónico y el tipo los decía con puntos y coma. Sí, que también se está investigando eso también en el juzgado de Padilla. Cuántas cosas complicadas de la justicia, ¿no? Sí, no, la justicia está en una situación complicada acá en la Argentina y está perdiendo, consenso en la gente está confundiendo la justicia de Comodoro Pi con toda la justicia en todos los lugares, ¿no? ¿Qué les parece, chicos, la opinión de Atilio Borón en relación a que como primera medida del nuevo gobierno sea destituir a toda la justicia federal? Lo dice no como militante, lo dice, digamos, como un analista, como un sociólogo, y responde a esa idea que, como decía recién Osvaldo, de que todos los adjetivos que se le ponen a la justicia y de todos los enredos que hay en Comodoro Pi o Comodoro Pro, se le atribuyen a todo el resto de la justicia, y me parece como que no es así. Me parece que en el caso de este chico de Fariña, no se le puede atribuir responsabilidad directa. Lo que hay ahí es un fraude procesal, pero la culpa la tiene la justicia o quien gestó el fraude procesal. Entonces, esas cosas que no se aclaran, porque el fraude procesal no lo inventaron esta gente, no es la primera vez que sucede. Y atribuir a que toda la justicia responde o no sirve, me parece que es una distorsión de lo que es la justicia. Y yo no coincido con este pensamiento de Atilio Borón. Me parece que lo que hay que pensar es en una justicia que siempre lo decíamos nosotros acá en los programas, en la justicia que no sea partidista, ¿no? Que cuando se van, a los que están del otro lado los castiga y a los que están gobernando les pone alfombra roja. Claro, no importa el que gane, sino que la justicia deberá seguir investigando todas las causas que están en boga. Lo que pasa, de todas maneras, vos decís que el fraude procesal, pero el fraude procesal necesita dentro de la justicia alguien que por lo menos mire para el costado. O que por ignorante, por negligente, por comprado, o por no claro, sé, pero por alguna de esas tres razones. Claro, que alguno tenga cierta liviandad en atender algunos temas, ¿no? Claro que hay una especie de tentación del poder de turno, de tratar de usar la justicia a su favor, pero me parece que las corporaciones la utilizan mucho más. De hecho, el caso más famoso ahora en Argentina, que es el caso de Correos, que es el actual presidente, este caso viene desde el principio del siglo, tiene más de 15 años, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos consiguieron hacer todo este tipo de cosas? Lo mismo que contra los grupos hegemónicos de comunicación, contra Clarín y contra La Nación no les sale absolutamente nada. Ferreira está preso porque ha tenido la osadía de tener un medio de comunicación
diferente. Pero los casos de las deudas de Clarín y de La Nación están durmiendo en los cajones de la justicia y nadie dice nada. Y eso me parece que no sé si depende tanto de un gobierno como de la propia corruptela de las corporaciones que hay, ¿no? Rosenkrantz es un hombre que defiende los intereses del diario La Nación. Una causa que debía haber demorado 6 meses para entrar demoró un día en diciembre. Porque le convenía al grupo de La Nación. O sea, me parece que por ahí hay que ver también por ese lado, ¿no? De qué es lo que hacen las corporaciones con la justicia, ¿no? También los partidos, pero me parece que mucho más las corporaciones. No sé qué les parece a ustedes. Sí, la primera corporación que siempre se sirve a sí misma es el Partido Judicial, sin lugar a duda. Pero siempre va haciéndole el juego a alguien, ¿no? Siempre se sirve a sí misma para autoprotegerse, pero siempre está a favor de otros, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar entonces otro tema de Ataque 77 llamado Cartonero. Vamos a escuchar. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que las cosas se ponen muy bravas y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué nos vamos a dejar? En la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Qué paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le esquivo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar. A esos señores les quiero gritar qué es lo que está pasando por acá, porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. 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 Vamos entonces a ver el último de los temas que teníamos para hoy, que era el tema de Venezuela. Y bueno, ¿y qué pasó en Venezuela, gente? El 30 nos despachamos con una nuevo intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Yo no sé cómo se vivió en Argentina, pero acá en Brasil se vivió con una zozobra muy grande. Parecía que ya a las primeras horas, hasta las 9 de la mañana, el golpe se daba como un hecho. ¿Cómo se vivió en Argentina eso? Acá había canales que lo transmitían como si fuera, o sea, continuamente hablaban sobre eso. No había otro tema en la televisión. No había otro tema. Sí,
Sí, era solamente Sí, se sí. hablaba de eso y el encabezado de los diarios mayoritarios era también lo mismo. El tema de Venezuela, como si acá no tuviésemos problemas tan Como si grandes acá, como... sí, Sí, como si acá sí. hubiera leche en los Sí, como supermercados, si acá digamos. se En considera mi leche la barrio no hay. En armonía, mi barrio, se considera leche la armonía, claro. ¿viste? Aclaremos a las personas que nos escuchan de que hay un gran problema en Argentina con el abastecimiento de la leche porque supuestamente hay una marca que es la Armonía que tendría que tener un precio sugerido por el Estado que no se consigue en ningún lado y las otras están mucho más caras que un litro de gasolina, ¿no? Eso para que los que nos escuchan afuera que entiendan cuál es el problema de ese alimento en Argentina, ¿no? En los barrios yo lo pago 60 pesos el litro de leche. Bien. Que cada vez nos estamos pareciendo más a Venezuela, en realidad, eso es lo que queríamos decir. Por eso somos parecidos. Parecemos más a Venezuela. Lo que pasa es que el tema de Venezuela creo que le es conveniente a muchos países que tienen problemas internos y a veces no solamente subdesarrollados como Argentina, sino países del primer mundo. Me contaba un amigo que se levantó y vio imágenes de policías reprimiendo en un canal de noticias y fue rápidamente a ver qué era porque pensaba que era Venezuela, no, era una manifestación de los chalecos amarillos en Francia. Entonces puso en la radio el canal de Francia, en la TV por cable. ¿Y qué pasaba en el canal de Francia? Venezuela, claro, ¿no? Venezuela. Claro, seguro. O sea, es muy conveniente esto de Venezuela. Acá inclusive hay analistas políticos que dicen que esto es uno de los temas que le está ayudando a recuperar caudal electoral a Macri. La posibilidad de que en Venezuela haya todo esto es como que fue como un viento a favor para la que no se ven los números porque siguen cada vez cae más en la imagen pública, en la imagen positiva y cada vez aumenta más la imagen negativa, pero ya encontraron esa beta, diríamos. Y no en vano salió tan rápidamente a apoyar tanto Macri, que parece que están en una competencia con Bolsonaro, a ver quién apoya primero, ¿no? A ver quién es más obsecuente con la política del Pentágono. Yo creo que le está ganando Macri, Ramiro, Mirá que Bolsonaro hace esfuerzo, inclusive cuando ya a la tarde ya había ocurrido, ya estaba todo el mundo diciendo que había sido un fracaso. Y que el vicepresidente acá de Brasil, Hamilton Mourão, dijo que cómo puede haber sido que Guaidó haya tomado esas medidas si tenía información falsa, o sea que, porque fue un fracaso, ¿no? Y Bolsonaro diciendo a la noche que no había nada que lamentar, que estaba muy bien y que había sido una buena medida y que no había sido ninguna derrota. O sea, ya creo que se pasó de rosca, me parece, ¿no? Se pasó de vueltas, ¿no? Sí, de todas maneras me parece que todavía en Venezuela está abierta la situación, no es una situación resuelta para ningún lado. Sigue manteniéndose Maduro y con el apoyo de gran parte de la población, lo que acá no se dice y supongo que en Brasil tampoco, Ramiro. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, bueno, ya Trump dijo que estas intentonas van a seguir y que va a ser cada vez más duro, ¿no? Hay posiblemente algunos analistas hablan de que hay dos salidas, ¿no? Una que es la que todo el mundo pide, inclusive lo está pidiendo las Naciones Unidas, ¿no? Que es la negociación y que ya inclusive el grupo de Lima empezó a hablar de negociación. Y la otra es un ejército pirata, un ejército profesional. Inclusive hay una empresa que se dedica a eso, ¿no? Que es Blackwater. Pero bueno, ¿quién paga eso, no? ¿Y qué costos va a tener eso? No, lo va a terminar pagando Venezuela, eso ni lo dudo, Ramiro. El petróleo venezolano lo va a pagar. El tema es quién hace el anticipo para que se pueda hacer. Pero de todas maneras, creo que también hay un conflicto de potencias, diríamos, que hay un enfrentamiento que se está dando también entre Rusia y los Estados Unidos y China, que ahí está jugando un poco, o a veces para un lado, a veces para otro. Pero creo que también hay un fuerte enfrentamiento que acá no se había visto nunca, desde la crisis de los misiles en Cuba, creo que no se había visto una situación de ese tipo con mucho apoyo de Rusia en el gobierno y Unión Soviética en su momento y el Estados Unidos del otro lado. A tal punto, Osvaldo, lo que estás diciendo, que el canciller ruso, Sergei Lavrov, tuvo una entrevista con el secretario de Estado norteamericano, con Mike Pompeo, que también Mike Pompeo es bastante loco a veces, ¿no?
el día lunes 6, ¿no? Y bueno, y el canciller ruso, Lavrov, le advirtió que una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela sería injustificada y catastrófica. Después dijo que fue un encuentro productivo, fue muy constructivo, porque los dos diplomáticos hicieron algún progreso cuando discutieron la estabilidad nuclear estratégica. O sea que se ve que se hablaron, se habrán mostrado los dientes diciendo, bueno, cuidado porque tenemos armas nucleares, ¿no? Y hasta Corea del Norte se ha metido ahora también en la cuestión apoyando al gobierno de Maduro, ¿no? O sea, es un conflicto tenso. Sí, lo que decía Atilio Borón en la entrevista era que él consideraba que había una nueva guerra fría, y lo que decía Osvaldo se refería a que está en el medio Venezuela y están tirando por un lado Rusia y por otro lado Estados Unidos, y que lo que está, digamos, en el medio es todo el petróleo venezolano. Así lo dijo. Petróleo y el oro, calculo, pues también... Y el oro, Osvaldo, y el oro. Nosotros no podemos dejar de ver el tema del oro porque hay un gran problema con el dólar como siendo la moneda de intercambio internacional. Ya muchos países la están abandonando, entre ellos, bueno, Rusia y China, Irán y Turquía están utilizando otras monedas, ¿no? Inclusive ya lo habían empezado a hacer Cristina Kirchner y Dilma Rousseff aquí, no usando más el dólar, simplemente el real y el peso. Y China está ha acaparado mucho oro China, entonces su moneda está respaldada en oro y no en títulos públicos norteamericanos, y inclusive amenaza de vender esos títulos norteamericanos, lo cual va a crear graves problemas en la economía de Estados Unidos. El dólar es una moneda que es ficticia, se calcula así, un cálculo muy suave, muy leve, de que hay 3 veces más dinero circulante que riquezas en los Estados Unidos. Entonces, el oro, la reserva de oro de Venezuela es una de las primeras del mundo. Entonces, yo calculo que ahí también hay mucho. Y no puedo dejar de preguntarme y un poco de preocuparme por Macri, que le mandó el oro que estaba en el Banco Central, daba un depósito en Inglaterra para ganar supuestamente algún poco de dinero con el alquiler que harían de ese oro, ¿no? Porque cualquier excusa ahora... ¡Qué horror! Eso realmente es para hacerle otra que un juicio político a Macri por eso. ¡Qué terrible! Esa medida, y pasó desapercibida. ¿Ustedes recuerdan eso? Pasó desapercibida. Pasó desapercibido. E inclusive ahora Gran Bretaña, con este problema de Maduro, dice que no le va a devolver las 3 toneladas de oro que tiene depositada, que también Maduro, se ve que, no sé por qué le fue a depositar el oro en Inglaterra. Maduro se ve que también entró en la misma. Y Estado en la Gran Bretaña dijo que no se lo va a devolver. O sea, cualquier excusa sirve para que ellos, digamos, se ofendan y se quedan con las cosas. No devolvieron todavía el oro que se llevó Bedford en la primera invasión inglesa, así que no vamos a pretender que le devuelvan los 3 toneladas. Bueno, pero eso ya está prescripto, ¿cuántos años pasaron? No importa, vamos a dar. No lo devolvieron y ahora le piden 3 kilos, ¿cuánto tenía 3 toneladas? Y tienen que mantener a los príncipes que se reproducen fácilmente encima. Sí. Bueno, ya que hablábamos de Venezuela, entonces vamos a escuchar a una banda venezolana que se llama Dame pa' matarla, y un tema que se llama En favor de la paz. ¡Vamos! ¡Vamos! Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección, nuestra energía aprovechar, quitándole la máscara al tirano que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su máquina de justicia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico
alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje que está en nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen. No se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar. ¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme señora, escúcheme señor, para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician, por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura y mi siembra y mi conuco, sin tanta trampa y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo. 4 puntos cardinales, 7 mares y 2 polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la televisión, guerra por la comida, guerra por la educación, guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión, guerra por el territorio, guerra por el petróleo, guerra por el dinero que hay en el portafolio, guerra porque no te gusta su color, guerra porque es negro y tiene mal olor, guerra porque es blanco y no tiene sabor, guerra porque para tu país quieres lo mejor, guerra porque tienes frío, porque tienes calor, guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor, guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz, quitándole la máscara al tirano, que con su barra se estrella mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Rhythmus für den Geist, der deine Seele speist. Dame pa' matala, Bruder. Pero un poco es preocupante lo que estás diciendo vos, Osvaldo, y a mí algunas cosas me preocupan que yo no las he escuchado en ningún lugar, pero por ejemplo, una de las medidas que se hicieron en ese día tan alocado de lo que ocurrió en Venezuela, de que supuestamente se había tomado el aeropuerto Miranda, conocido como la Carlote, que después eran 30 militares y que parece algunos eran disfrazados porque parece que tenían tatuaje y no podían tener tatuaje, o sea que hasta esos milicos eran truchos, digamos. De esos 30 había truchos. Fue la liberación de López, ¿no? Saliendo a decir que bueno, que Guaidó lo indultó, entonces podía salir libre y de pronto, bueno, está con prisión domiciliaria establecido por la justicia, ¿no? Después de los atentados y López era básicamente el papá moral de todas las guarimbas, ¿no? Esa violencia
contra la población, esos actos, ese terrorismo que existía en Venezuela contra la población, ¿no? Y ahora está libre. Bueno, no está libre porque se ha tenido que refugiar. Está refugiado, digamos, en la embajada primero fue a la embajada de Chile, no lo recibieron, y fue a la embajada de España. Y está como huésped. Como huésped, porque tiene que estar en España para que lo puedan tener como asilado político. Pero si está en España, ¿para qué querés asilado político en Venezuela? Pero bueno, son los problemas del derecho español. De cualquier manera, esa preocupación de que Guaidó quiera resucitar las guarimbas también ha estado fuerte dentro de la Cancillería española. Viste que no le dejan hacer ninguna actividad política, ¿no? Sí. Ramiro, vos sabés que estaba leyendo una nota de la BBC y lo que vos decías que vos por ahí tenías algún dato, porque yo lo leí solamente en esta nota de la BBC, que fueron 40 efectivos y que 25 están en la Embajada de Brasil buscando asilo. Sí, están buscando asilo. Ese dato es de la BBC, pero acá no dicen nada de eso. Bueno, acá lo que pasa es que en Brasil estamos en un problema muy grande porque el gobierno de Jair Bolsonaro ha recortado el 30% de las facultades, inclusive hay manifestaciones. Fue el lunes 6, fue a dar una conferencia al Colegio Militar y se encontró con una manifestación impresionante, hasta de los propios alumnos del Colegio Militar. Y porque supuestamente hay que hacer, digamos, una contingencia de gasto. Y ha destinado una partida, si no me equivoco, eran de 250 millones de reales, que era más o menos algo así de lo que se le iba a cortar, porque primero amenazó cortar el presupuesto de 3 universidades porque hacían supuestamente quilombo, porque hacían lío, ¿no? Porque hacían, vaya uno a saber qué es lo que ellos creen que es lío, ¿no? Y le habían destinado una partida de casi 215 millones de reales, más o menos calculemos deben ser unos 50, 60 millones de dólares para los militares venezolanos que pidieran asilo a Brasil. Y por otro lado, lo estamos recortando. En Brasil decimos que no hay dinero para los universitarios. O sea que es un discurso bastante raro y está bastante confuso. De cualquier manera, los anteriores, los que se habían revelado allá en el 23 de febrero, en la otra operación humanitaria, supuestamente, que se habían refugiado en Colombia, ahora están en la calle porque Guaidó pagó a los hoteles, son los hoteles de segunda categoría, en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, pagó con cheques sin fondos. O sea que estos militares... No te puedo creer. Sí, están en la calle, negra. No te puedo creer. Sí. Muchos están viendo si los llevaban a trabajar a Chile porque no tienen cómo mantenerlos. O sea, esta gente, o sea, si querían, digamos, tratar de cooptar algún sector de los militares con este tipo de actitudes, no lo van a conseguir nunca. O sea, son personas que tienen una carrera, tener formación militar es haber decidido, bueno, mi vida va a terminar siendo esto. Y de pronto, por una cuestión política, ser usados de esa manera y abandonados de esa manera es algo realmente muy complicado, ¿no? Y bueno, y Osvaldo, es un poco lo que decís vos, se vive una tensa calma en Venezuela, una tensa calma. Se piensa que puede haber problemas con atentados terroristas, tiene mucho miedo que ocurra con el sistema de subte de Caracas. Ya están pasando por problemas de luz y eso también significa básicamente de todo, ¿no? Por eso que no podemos hacer nuestra entrevista con nuestra corresponsal en Venezuela porque nunca conseguimos coincidir con los horarios. Que tenga internet o electricidad en ese momento. Claro, pero bueno, estamos un poco a la espera de esta paz. Es una paz transitoria, vamos a ver, y como... Es una calma chicha. Sí, una calma chicha, porque Estados Unidos realmente tiene intereses, necesidades vitales de poder, digamos, tomar posesión de esa riqueza de Venezuela, ¿no? Principalmente después de haber abandonado las pretensiones en Medio Oriente. Sí. Bueno, dejamos por aquí, señores. Bueno. Recordamos entonces que este programa se transmite por las radios RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro. Que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y los programas anteriores lo pueden escuchar en iVoox y en iTunes.
Y también en Radio CUT pueden buscarnos como Café Mercosur y visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Hasta la próxima, gente. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.